Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes a todos y a todas. Disculpe que me retrasé un toquecito. Ya logré conectarme. Y bueno, bienvenidos. Vamos a empezar la clase de hoy viernes. Hoy vamos a comenzar unidad nueva. Hoy vamos con la unidad de potencia. Voy acá. Esta unidad es chiva. Realmente está, digamos, es una conexión muy directa con lo que hemos visto, con todo lo de fasores y demás. Entonces va a estar bastante asociado a lo que hemos visto. Vamos a compartir acá. Yo a ustedes les había mencionado, o por ahí, digamos, en algún momento, cuando trabajamos al inicio, cuando empezamos con fasores y esto, de que lo que era potencia, ustedes en CC, digamos, realmente lo que se entendió el concepto como de qué significaba, y el cálculo era muy sencillo. La potencia básicamente, si uno a nivel eléctrico, para una resistencia es la tensión en CC por la corriente que atraviesa. Y la potencia es la energía, digamos, es la energía en el tiempo que, digamos, consume ese elemento. De alguna forma, la mayoría de las veces esa energía el principio es transformarla en algo. ¿Recuerdan cuando la idea es transformarla en calor? Si es, no sé, un calentador de agua, del pichel de calentar agua para hacer café o té, o el calentador de agua para la ducha, o podría ser, no sé, el bombillo eléctrico para producir, digamos, luz, o un motor para producir energía mecánica y mover algo. Potencia en el fondo es eso, realmente, es lo, digamos, la capacidad de la parte eléctrica de transformarse en energía en el tiempo. Ustedes lo vieron en CC, la resistencia, y de hecho ustedes por ejemplo, por lo menos, digamos, cuando estuvieron, espero, en los cursos de mediciones y esto, de cuando usaron resistencias, yo espero que ya hayan tenido la experiencia. Bueno, es que no estoy tan seguro. Venimos de un semestre que no fue tan así. Pero la idea, digamos, la idea es un elemento, digamos, al menos una resistencia real. Además de usted ir a comprarla, digamos, a alguna tienda electrónica, usted dice, ok, deme una resistencia, supongamos que son de las resistencias para trabajar en el circuito, ahí en el app de ensamblado y prototipado. Entonces usted dice, eso es de las resistencias pequeñitas. Deme una resistencia de un K, un kilo ohm. Entonces a usted le van a preguntar de cuánta potencia la quiere, de un watt, o de un cuarto, o de medio watt, y usted le dice, hey, ¿qué es eso? Ni idea. O sea, o puede quedarse como, no sé. La idea al fin y al cabo es, al menos estas resistencias, el material que está constituida físicamente, que es como un cerámico, si uno la desbarata y la abre, es que la puede, digamos, hasta uno triturar y hacer como polvo, como un polvo, digamos, como un tipo de sólido un poquito seco. Si la cantidad de corriente eléctrica que atraviesa en él, según la tensión que usted le ponga, supera la potencia que él está definido, el material pierde la capacidad de resistencia y de hecho se quema, o de hecho usualmente se pone negra y se quema. Y ya deja de funcionar eléctricamente como estaba diseñado, como una resistencia de tal valor. Entonces la potencia en el fondo es una proporción de tensión y corriente que va a estar definido. Entonces un elemento. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, otra cosa interesante es cuando ustedes toman los bombillitos de incandescentes, los que ustedes ponen un plafón ahí en el techo, digamos, tal vez pensemos no en los fluorescentes, sino en los normales, los incandescentes.
Ustedes lo que ven cuando van y compran al supermercado, dice, ok, este bombillo es de 80 watts o este bombillo es de 100. Y uno dice, ok, no dice que este bombillo es de 8 ohms o este es de 6 ohms, sino está asociado a potencia. Porque usualmente, digamos, es uno de los parámetros a nivel de práctico, digamos, del usuario que le interesa más. Él no le interesa con qué resistencia está diseñado y que él está diseñado para una tensión de sea de 120 voltios. Él está diseñado y demás, pero lo que le da al usuario dice, este es de 60 watts, este otro es de 80. O pongamos así, un par de números, este es de 50 y este es de 100, un par de números fácil. ¿Usted qué entiende? Que el de 100 watts y el de 50, el de 100 watts va a consumir más. Si yo pongo ese, va a consumir más corriente eléctrica y voy a pagar más en la factura eléctrica. Pero si yo necesito más iluminación y el de 50 no me da, digamos, los lumens, la iluminación que yo necesito, y necesito poner el de 100, aunque tenga que pagar más. Es parte del requerimiento que uno desee. Ahora, pensémoslo así como muy simple. Entre estos dos, digamos, un bombillo de estos, una bombilla incandescente, es básicamente una resistencia hecha de un material bastante particular, de un filamento de un tipo de carbono, que digamos, en el ambiente controlado que está dentro de la bombilla y fuera sin oxígeno y demás, él, digamos, tiene una reacción química al pasar la corriente que la reacción, parte de los productos de la reacción es luz, haces de luces, pero también da calor. Si ustedes tocan esas bombillas, calientan. Pero bien, en el fondo si usted tiene las dos bombillas, la de 50 watts y la de 100, tiene sentido pensar que la bombilla de 100 tenga una resistencia menor, porque las dos van a experimentar la misma tensión. Usted va a llegar y conectar ambas bombillas al mismo socket donde va digamos, en el techo, donde lo tengamos. Van a tener los 120 voltios en alterna, pero digamos que la misma tensión. Para poder tener un mayor consumo de potencia o una potencia más alta, necesito que la resistencia sea más baja para que haya más corriente y la relación de corriente y tensión sea mayor, tenga 100 watts en lugar de 50. Entonces, más bien es inverso. Si usted quiere más potencia, posiblemente requiere menor resistencia, pero el material que da la resistencia tiene que ser capaz de manejar la corriente eléctrica, de que él esté diseñado para que a 100 watts funcionando esté en estado, digamos, normal de operación. Pero bueno, vean la parte interesante. Yo lo estoy planteando por ahí, es como el contexto a lo que vamos y lo que nos topamos en la calle. Eso es potencia en CA, lo que está escrito ahí, porque están sistemas funcionando en CA. Una bombilla, un calentador, donde tal vez uno dice, ok, compré un calentador de agua que es de 12 kilowatts, o tengo, no sé, por otra forma de verlo muy interesante, si usted casi todo artefacto eléctrico, hasta de los electrodomésticos, usted tiene, este, busca, digamos, ahí adentro, lo abre y encuentra, no sé, en la refri, en la cocina, y usted no encuentra, digamos, descripciones de otro detalle más que de potencia. Tal vez usted busca, no sé, de que esta licuadora tiene un motor de, no sé, 30 kilowatts, 1 kilowatt. De hecho, motores muy grandes, que ya como digamos, motores de industria, no tanto domésticos, no se usa tanto el watts, sino se usa más el caballo de fuerza. Este es de un caballo de fuerza porque, digamos, para tener una variable un poquito más adecuada a la magnitud de potencia que se está trabajando. Pero si usted da como todas las conversiones de unidades que ustedes hicieron en química o así, está relacionado. Caballo de potencia está relacionado a kilowatts en potencia. Hay una relación de proporción, una conversión más bien. Pues bien, el punto es que, digamos, desde el punto de vista de sistemas eléctricos, muchas veces en C6, sobre todo en CA, el detalle
cómo yo los describo para el usuario, para que los compre o para que diga, ok, yo entiendo que este es un sistema que me da cierta característica, esa descripción se hace en potencia, la mayoría de las veces. Se define, por ejemplo, a qué tensión nominal funciona, usualmente, y se dice cuál es la potencia máxima de operación nominal a la cual puede trabajar, digamos, en su máxima. Por eso, esta unidad realmente tiene mucha relevancia. Es importantísima, digamos, entender y entender los diferentes tipos de potencia que vamos a trabajar. Entre hoy, que vamos a empezar con potencia instantánea, hasta potencia compleja, que vamos a llegar en un par de clases. De hecho, vamos a tener, digamos, tres tipos, más algunos añadidos en función de la unidad, que es potencia instantánea, potencia promedio y potencia compleja. Todo está relacionado. Son diferentes formas de caracterizar a los sistemas eléctricos en corriente alterna desde el punto de vista de lo que entendimos de potencia, o sea, de lo que para nosotros significa el concepto de potencia, que lo desarrollamos puntualmente en circuitos en corriente continua y que aquí va a ser un desarrollo más amplio. Es parte, digamos, eso es parte de lo que vamos a ver esta unidad en algunas clases y es la segunda unidad que termina, digamos, con la materia del primer parcial. Ahora, la parte de potencia instantánea es como la conexión que hay, lo que vamos a ver aquí es como la conexión que hay entre lo que ustedes descubrieron como potencia y lo que usaron como potencia en CC, como la vamos a entender en CA. Y después de potencia instantánea vamos a definir las otras, que son las que se usan realmente más. A nivel, digamos, de descripción o de análisis, las otras dos, que es potencia promedio y compleja, son las que se utilizan, digamos, como predominancia en el análisis eléctrico en alterna. Pero la conexión así precisa se hace a través de ahí. Ahora, vamos a ver. Vamos a hacer, vamos a hacer un poquito de mate porque yo siempre me parece que esta conexión que tenemos que hacer entre CC y CA es importante y de hecho yo lo veo muy relevante. Entonces vamos a dejar como un poquito a veces la simpleza directa y práctica y si vamos a hacer un poquito de mate, un poquito al estilo más matemático, como un tipo de demostración, pero que me interesa muchísimo y siempre no la he dejado de hacer por el valor que le creo que tiene. Vamos a comenzar con un elemento como cualquiera. Vamos a suponer que tenemos un elemento eléctrico con alguna impedancia. De hecho, recuerden que es como un estándar de que cuando no dibujamos una resistencia así como un acordeón ni un inductor, esto significa en alterna más una impedancia en sí, digamos, como tal. Voy a decir que este elemento va a tener asociado una tensión eléctrica en el tiempo. Ya vemos que en las que hemos trabajado son tensiones que en el tiempo su valor de tensión cambia. No tiene la misma tensión en cualquier instante. Es variante en el tiempo. A veces tiene un voltio, a veces 2, a veces 3, a veces menos 2, que está asociado a la onda y al periodo y al pico y todo lo que sabemos en la parte de alterna. Y que eso, a través de la impedancia, produce una corriente eléctrica sobre él. Pueden estar en fase, pueden no, puede estar retrasada, puede estar adelantada, dependiendo de la naturaleza de ese elemento, que puede ser hasta una naturaleza combinada, que esto podría ser aquí internamente un modelo de una resistencia con, no sé, sí, el modelo de una resistencia con un inductor, por ejemplo, o algo así. Ahora, vamos a definir la potencia instantánea, es algo muy simple, digamos al inicio como planteo, nada más es la potencia instantánea, es variante en el tiempo y se define como la multiplicación lineal de estas dos señales, haciendo alusión, digamos, a lo que nosotros teníamos en CC. Solo que en CC, como las señales de tensión y de corriente
no cambian en el tiempo, siempre son el mismo valor. La potencia o el factor de potencia, digamos la instantánea, ahora que lo estamos definiendo, no cambia, siempre es la misma potencia, 2 watts, si fuese el caso, por ejemplo. Pero aquí no, la potencia instantánea sea va a generar valores que cambian en el tiempo. ¿Por qué? Porque V y la corriente I cambian en el tiempo. Ahora, vamos a suponer en forma general, o sea, esa es la entrada de qué es potencia instantánea, así se define. Vamos a suponer a nivel matemático que vamos a definir a la tensión V como una onda de alterna en forma, vean que es súper general, con un V sub m de magnitud, con una frecuencia omega t y un ángulo de fase zeta v, súper general. Y que la corriente vamos a definirla como una amplitud I sub m con un coseno, tiene que tener la misma frecuencia, en CA así funciona, ya lo sabemos, y vamos a llamar a su ángulo de fase zeta i. De hecho, ya proponiéndolo así de súper genérico, si usted agarra zeta v y le resta zeta i, eso significa el desfase de las ondas. Si las viéramos ahí en un osciloscopio y vemos las dos, bueno, el osciloscopio no puede ver la corriente, habría que verla indirectamente ahí con alguna resistencia o algo. Pero suponiendo que las podemos ver, el desfase lo podríamos nada más, el que vemos es la resta de esos dos ángulos. Y ahora vamos a hacer eso, vamos a multiplicarlos y vamos a hacerle un par de, digamos, identidades trigonométricas a la expresión para llegar a un resultado final muy interesante. Entonces vamos a ir por ese camino. Entonces vamos a plantear esto. P de t va a ser V sub m esta por la otra. Las magnitudes ahí quedan, pero lo que vamos a usar, voy a anotarla aquí como en otro color, esta identidad, la identidad que es coseno de A por coseno de B. De hecho, ustedes la tienen en lo que es el formulario, creo que en las últimas páginas, pero igual es una identidad trigonométrica típica en la parte de cosenos y senos, ¿ok? ¿Qué es lo que me va a trabajar? Es la multiplicación de cosenos, que es equivalente a esto. Vamos a usar esta identidad en la multiplicación de estos dos cosenos que tenemos acá. V, y bueno, estas dos son nada más dos constantes que vamos a ponerlas por ahí. Ahora, tengo este coseno por coseno. Entonces, esto lo vamos a considerar como A y esto lo vamos a considerar como B. Entonces, vean que va a aparecer un medio del coseno de la resta, cualquiera de los dos primeros, da igual. Si restamos estos dos, A menos B, perdón, va a quedar coseno de zeta v menos zeta i. Los omega t se cancelan. Y luego va a quedar un medio de coseno 2 omega t, que se suman dos veces omega t y los ángulos, zeta v más zeta i. Bien. Voy a factorizar el 2 y aquí quiero que comprendamos esta expresión. Vean que esta expresión son dos partes. De hecho voy a colocar esta, coseno de zeta v menos zeta i, más, voy a poner de nuevo otra vez esto. Y ahora analicemos esto. Con lo que nosotros aprendimos de ondas, que nos dedicamos buen ratito y hicimos bastante, espero que esa expresión nos hable muchísimo. Como que casi que tenga, digamos, capacidad de hablar y nos diga.
¿Qué estoy viendo yo en esa expresión? Recuerdan que la variable es el tiempo, es la que define el valor de la potencia instantánea. Primero, solo este factor depende del tiempo. Ese es un detalle que debería de ver. Solo ahí quedó t. Este otro no depende del tiempo. Entonces esto, digamos, yo lo que quiero es que hagan la analogía. Al final, recuerdan que nosotros veíamos, digamos, podríamos decir en una onda sencilla, no sé, un f de t. Eh, es más, por ponerlo así, sin hacerle mucho, este A que estaba aquí, digamos, si usted tiene una onda senoidal, sin importar, digamos, la amplitud y la fase, pensémoslo lo que hace este factor A. Ese factor A lo que hace es que la onda, si es mayor a cero, sube. O sea, es la gráfica, el centro por la cual, digamos, queda la onda senoidal, no va a ser el eje X, sino más arriba. Como si usted le subiera, digamos, el offset que llama uno a nivel de laboratorio. O si es negativa, baja. Y eso lo estuvimos viendo en la primer clase de teoría, digamos, del curso. Y ahora bien, esto que está aquí, como no cambia en el tiempo, para la onda se puede interpretar como el A. Hace el mismo efecto que daría, digamos, una constante al sumársele a quién, a una onda, porque esto del lado derecho sí es una onda senoidal. Sin embargo, la parte interesante es que esta onda, esto es el desfase equivalente que tiene. Un desfase que lo da las fases de la tensión y la corriente. Pero el otro detallito que vale la pena ponerle cuidado muchísimo es que la frecuencia es 2 veces la frecuencia de las ondas de tensión y de corriente. Entonces, de hecho, y ahora aquí lo que quiero mostrarles, esta sí la tenía porque el gráfico es más fácil si uno lo tiene bien hechito. Ese gráfico que está ahí está representando lo que matemáticamente tenemos en esa ecuación. Vean que aquí está planteado este periodo t está asociado con el omega de las ondas. Entonces, omega es igual a 2pi entre t, donde este omega lo que define es la frecuencia angular de lo que es la tensión y la corriente, de V y I. Entonces, vean que abajo ahí está el tiempo. Aquí no importa cuánto es, pero ahí está bien marcado. Vean que en ese tiempo, la onda de potencia instantánea da 2 ciclos. Ahora, pues, digamos, vean que es periódica, da un ciclo y da otro. Da 2, ¿por qué? Porque su frecuencia va a ser el doble de las señales de tensión y de corriente que van a producir esa potencia instantánea. Y lo otro, vean que no está centrada sobre el eje X o el eje del tiempo. ¿Por qué? Porque este factor que está aquí, este valor, este valor es igual al Vm y m medios coseno del ángulo de la... Ya no me quedó espacio, a ver. Pero es igual a este valor, que es una constante. Usted sabe estos ángulos y sabe estas amplitudes, encuentra este valor. Este valor de aquí es el valor promedio sobre el cual, digamos, esa onda queda. Ahora, si la onda, vean que la onda tiene amplitud, la amplitud de la onda que oscila es esta. Entonces, esa amplitud, que es Vm y M, vean que aquí está marcada. Desde el punto cero sobre el cual está oscilando, él toma un valor máximo de un medio Vm y M, ¿sí? De un medio Vm y M y también el mínimo. O sea, que él también baja hacia acá un medio Vm y M. Bien, esa es la definición de potencia instantánea, digamos, como tal. ¿Qué es interesante entender aquí? Me gustaría, es que creo que lo podemos ver en MATLAB. Sí, no lo traía, pero esto es fácil de sacar. Podemos, quiero ver en MATLAB una idea. No, de hecho yo creo que yo la tengo, a ver.
Estoy seguro, no sé por qué debería tenerlo y fue que se me fue. Circuitos. Segundo semestre. Ay, aquí está, sí, sí. Es esta. Para ver qué gráfica es esto. Claro, es esta. Me gustaría, no, es que lo había olvidado que ya lo tenía hecho. Ahí está suponiendo digamos, el cálculo de potencia instantánea y demás. Vean las ondas, vamos a ver cómo lo organizamos con cuidado. Bueno, esto sería más fácil si lo tengo al otro lado. Sí, voy a copiarlo porque ahí sí puedo rayar. Es un caso numérico, o sea, ponemos una onda de tensión y una de corriente y vemos la potencia instantánea. MATLAB la puede multiplicar y me plotea las tres. Bien, veamos cosillas que se puedan observar ahí. Este es el periodo de la onda de color rojo. Aprox ahí. ¿Ok? Vean que esta de color rojo coincide con el periodo de la onda de color azul. O sea, la de color rojo y la de color azul son las funciones de tensión y de corriente. Tienen la misma frecuencia, como funciona en un circuito de CA para cualquier elemento. La diferencia que hacen los elementos es la relación de amplitudes. ¿Cuánto va a ser la amplitud de la onda azul, la de la onda rojo y cuánto de desfase se producen entre ellas? De hecho, vean que no están en fase, porque el máximo del azul no se da en el máximo del rojo. Significa que esto no es un caso de resistencias, es una impedancia. De hecho, vean que, sí, una está adelantada a la otra y como tal, aún no he visto, no podemos asumir, digamos, situaciones. Por poner un ejemplo, vean que esto es un ciclo, un cuadrito, dos, tres, cuatro. O sea, vean que el periodo tiene cuatro bloquecitos y vean que la de color azul está adelantada 90 grados de la de color rojo. Entonces, pongamos bonito esto, pongamos lo interesante. Si esto es tensión y si esta de acá es corriente, y vean que es 90 grados la diferencia, porque es un bloque, es 360 entre 4 y son 4 bloques, hay 90 grados de diferencia. La de color azul le estoy llamando corriente. Si está a 90 grados adelantado, ¿esto es un capacitor o un inductor? Inductor. ¿Seguro? Capacitor. Digo, Ya podríamos tirar al aire, ¿cómo es eso? Un pool de respuestas, a ver quiénes dicen que es capacitor e inductor. No es complicado. Bueno, de hecho es que yo los entiendo y a veces hasta a mí me pasa. La memoria engaña y a veces uno aprendiendo se le enredan las cosas, porque al fin o es gallo o es gallina. O sea, por solo entender que era adelanto o retraso, pues puede ser capacitor e inductor. Pero yo lo que les digo es, si no lo tienen claro, menos cuando uno lo está aprendiendo, recuerden de dónde lo puedo sacar fácil. ¿Y qué me lo dice? Ah, sí. Entonces usted dice, esto es puro de la ley de impedancia del capacitor o del inductor. ¿Cuál es la más sencilla? El inductor, porque lo que sabemos es que es J omega L y L.
¿Qué es lo que dice esta ecuación? Que la tensión tiene 90 grados más que la corriente, porque el ángulo de este fasor se conforma del ángulo de la corriente IL más 90 grados del J, y eso es el ángulo de VL. Entonces esto que al sumarle 90 grados significa que la tensión tiene que ir adelante. Entonces en este caso está al revés. Entonces esto sería un caso completamente un capacitor, que es el contrario. Y de hecho si los permuto sería un inductor, ¿verdad? Si pongo el azul que fuese tensión. Ahora veamos. Lo que quiero que visualicemos, bueno, primero que esta onda, para lo que es la de color negro, son 2 ciclos. O sea, significa que tiene la mitad de periodo. La onda de color negro es la potencia instantánea de ese capacitor. Alguien, ven que aquí ya lo expuse como un caso real, como un capacitor, tensión y corriente. ¿Alguien nota alguna información chiva particular de este caso? Hay varias cosillas antes de mencionarlas yo, pero que es, digamos, de esa idea de visualizar. Bueno, me parece que no hay un offset en la potencia. Casi no escuché, pero yo creo que sí es. Suavecito Que no hay escuché. un offset en la potencia. Y eso que De la es, potencia. ajá, exacto, eso es interesante. Está centrada sobre cero. Vean que la de potencia instantánea está centrada aquí sobre cero. Eso significa del modelo que encontramos que el VM y M medios coseno de zeta V menos zeta I es cero. ¿Y por qué es cero? Porque el coseno da cero, porque los ángulos sí se Exacto. cancelan de fase. No se cancelan. 90 grados en el coseno da cero. Así, coseno de 1 a 0. Ok. Y es exactamente, si uno las ve, la diferencia entre las dos ondas es 90 grados. Y de hecho, como el coseno es una función par, no importa si es 90 positivo o si es 90 negativo, el coseno de ese ángulo es cero. El factor es, entonces por eso la onda está ahí centrada sobre cero. Tiene 2 veces la frecuencia de la onda original. Y hay otro detalle que quiero que vean. Por ejemplo, ¿en dónde la potencia instantánea es cero? Ay, ¿qué pasó aquí? Suave, suave, suave. Donde la corriente es cero, ¿no? Sí, pero no solo. No es el único lugar, ¿verdad? O la tensión es cero también. Cuando cualquiera de los dos parámetros eléctricos sean cero. Ahora sí. Entonces vean que, por ejemplo, analicemos lo que es la tensión. Si la tensión aquí es cero, la potencia instantánea es cero. Aquí también, la potencia también. En cualquier cruce por cero de la tensión, la potencia es cero. Pero también con la corriente. ¿Por qué? Porque es que es literalmente la multiplicación. O sea, eso es lo que quiero que entiendan. La potencia instantánea es la multiplicación de los dos valores. Por ejemplo, si usted está, vamos a buscar un punto donde sea tangible ver. Tal vez aquí, en el máximo de la potencia. Yo quiero ver cuánto es el valor de la potencia instantánea ahí. Es el máximo de la onda, pero viendo lo de las gráficas. Entonces usted lo que dice es, hay dos formas de que ese valor debe de ser. ¿Qué se me hizo? MATLAB acá. En MATLAB sí puedo poner los valores con este cursor. Más o menos es en X igual 5, casi 5,5. Vean que la potencia es 5.
Entonces vean de dónde sale este 5. Entonces voy a buscar este casi 5,5. Ese punto, ¿lo ven? Ese era el mismo en X que tenía la de color negro. Es 7,071 voltios. Eso es lo que tengo en tensión. Y lo que hay en corriente en ese instante es 0,7071. Si yo multiplico esos dos, da 5. Ahí con el resto de decimales que hace falta, porque más lo redondea siempre al cuarto, al máximo. O muestra. Ahí. Son los 5 watts. Entonces la potencia instantánea literalmente es la multiplicación en un elemento de lo que se tenga de tensión y de corriente. Si yo en una de las dos variables es 0, entonces la potencia instantánea es 0. Juguemos bueno, ese es ese caso. Por ejemplo, podríamos ya ir, ese es el caso capacitivo, así a como lo definimos, como quedó en estos valores. Juguemos un poquito en la gráfica con el de MATLAB, en el sentido de, vamos a ver si puedo hacer aquí algo como aquí que muestre este. Eso. Algo así, por lo menos que las podamos ver. Y cambiemos un poco las gráficas. De hecho, ven que aquí están, son dos simples. Esto, digamos, al fin y al cabo se vuelve tan sencillo para aprender a jugar, digamos, con eso, para plotear. Vean que ahí yo está, una es 10 coseno de X y la otra es coseno de 90 grados. ¿Qué pasa si si las dejo sin fase? Digo que es 10 coseno de X con coseno de X. O sea, le quito el 90 grados. Corriente y tensión están en fase. Si ustedes lo imaginan al estar en fase, no, lo imaginan, no, lo estamos viendo. Cuando vea que tensión es la de color rojo, y así lo definimos hace un rato. Si la tensión es positiva en una resistencia, la corriente va a ser positiva en la dirección, va a fluir en la misma dirección de la tensión, que define la tensión. Y si es negativa, la corriente es negativa. Pero recuerden que la potencia instantánea es la multiplicación de ambas. Entonces, donde las dos son negativas, igual la potencia instantánea va a ser positiva. ¿Lo ven? En una resistencia la potencia instantánea siempre es positiva. El concepto, y aquí es donde viene un concepto de lo que llamaba a veces la ley de signos de potencia, pero es un concepto como tal. Si la potencia es positiva, significa que el elemento está consumiendo potencia, está tomando energía eléctrica y la está consumiendo y transformando en algún otro término de energía, calor o lo que sea, que eso es lo que aprovechamos en los sistemas eléctricos. Pero digámoslo así, en un genérico lo que entiendo es que consume energía. ¿Por qué? Porque su potencia instantánea es positiva, o su potencia como tal. Y una resistencia consume energía por defecto. O sea, su naturaleza es esa. Pero voy a retroceder a lo que teníamos aquí. Era más pi medios. Con esta idea, ¿qué significa aquí? ¿Cómo entiendo al capacitor? Como está centrado en cero, la potencia instantánea, en un ciclo tiene un consumo de energía o una potencia positiva y en el otro ciclo una potencia negativa. ¿Cómo lo podemos explicar eso? ¿Qué significa eso que pasa en un capacitor? En el ciclo positivo de la potencia está fluyendo
Él, digamos, él está absorbiendo energía. De alguna forma, lo que uno diría a nivel de circuito, él está cargándose. Y cuando la potencia es negativa, él está devolviendo la energía que cargó. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que eléctricamente a uno lo que le dicen desde el punto de vista de potencia es que un capacitor y un inductor no consumen potencia, idealmente. Que la potencia en uno de estos dos es cero. Eso en CC se asume así. Pero en CA, como las ondas están cambiando, él tiene un efecto de que él está absorbiendo potencia y la devuelve. Está viviendo transitorios, de alguna forma. Como la tensión no es constante, él vive en un, digamos, como en un sistema dinámico. Tensiones y corrientes cambian. Y a nivel de potencia lo que hace es absorbe energía en una parte del ciclo y devuelve energía. De hecho, que el siguiente término que vamos a estudiar hoy, la segunda mitad de la clase, es potencia promedio. La potencia promedio es un factor que me permite definir en promedio, así como suena, cuánta es la potencia de un elemento. Porque si uno ve el capacitor, si usted dice, absorbió tanta potencia o energía y después la devolvió, y así está en ese juego, uno le da la idea de que en promedio lo que tiene es cero. Lo que absorbe lo entrega. Pero si lo devolvemos al caso de la resistencia, esto no tiene potencia en promedio. Pensando un concepto de promedio, no tiene nada que ver con cero. Tampoco tiene que ver con 10 watts, porque digamos, 10 watts es como el máximo, pero ese máximo no se da siempre. Solo en los máximos del pico de la potencia. Hay veces que tiene hasta cero. Ven que aquí en este punto tiene 0 watts en ese instante, digamos, la onda. Entonces luego vamos a definir qué significará para nosotros potencia promedio, que es una medida, digamos, promediada de la potencia en un elemento. Bien, ahora algo que vamos a ver. Voy a ver si me entienden algo interesante de esto. Yo les pongo ese caso. ¿Qué podría ser? ¿Qué podríamos, digamos, yo les digo que hay algo que tiene, o sea, la pregunta es como si, supongamos que yo les doy esas gráficas, tensión, corriente y potencia instantánea, y les pregunto, esas gráficas me muestran que lo que le estoy definiendo su potencia instantánea es capacitivo, inductivo, resistivo o algo más o nada. Entonces hay que empezar a entender qué es eso. ¿Qué podríamos pensar de algo así? Se los prometo que va a venir en el examen algo de esto. Sí, me toca a mí, es que no estoy seguro, pero... Bueno, el voltaje y la corriente están en desfase de 180 grados, entonces realmente podría ser capacitor o inductor, porque ahí puede ser adelantado o atrasado a 180 grados. ¿Seguro? ¿En dónde hay algo ahí que no calza? Es que si están con un desfase de 180 sería como tener la corriente negativa, digamos. Entonces sería como que la corriente fuera en dirección contraria a la que indica la tensión. Entonces creo que no tiene sentido. Exactamente, eso sí tiene mucho más sentido el análisis. O sea,
si yo lo analizo desde el punto de vista de impedancia, no tiene sentido tener una impedancia que tenga ángulo de 180 grados. ¿Por qué? ¿Mm? De verdad. O sea, me encantan estas preguntas. De verdad es entender mucho, no solo esto, sino todo lo que hemos aprendido de circuitos. Oye, lo que hemos visto de SEA. ¿Por qué desde el punto de No vista? sería un sistema, Ajá. no sería un sistema resistivo, pero la medición se hizo al contrario, y eso es lo que hace que la corriente fluya al revés, que se esté midiendo el flujo de corriente al revés. Es que haberlo hecho al contrario no tiene sentido como tal. Primero, bueno, recuerden que ustedes cuando calcularon potencia hay una ley de signos, que la ley de signos lo que define es, se asume que es la corriente que entra por donde está el positivo de la tensión. Esa es una ley, o sea, así, sagrada de potencia, ¿verdad? Para cualquier elemento, póngale ese elemento cajita negra, digamos. O sea, de hecho, eso es ley sagrada para no importa qué. Y si no, hagamos la sagrada aquí. No importa qué es esto, el análisis de potencia se hace que es la variable de corriente, llamémosle I, nada más así como un tipo genérico, se define por la que ingresa en lo que usted defina positiva de tensión. Esa es la ley de potencias que se hay que usar para cualquier elemento eléctrico. Y de hecho se basa en el principio de superposición de potencias y algo que hay que ver luego, y que debieron ustedes haberlo también visto. El principio lo que dice es, en un sistema eléctrico, obviamente hay alguien que entrega la energía. La energía no nace ahí en el cable. Alguien entrega la energía que consumen los otros. Si entrega 4 watts, los 4 watts se tienen que consumir. Ahí no puede ser cierto de que yo hago cálculos y encuentro que el que está entregando 3 watts, 4, está entregando 4 y yo encuentro que se están consumiendo 3. Eso no puede ser cierto nunca, jamás. Y el otro watt que se disipó en el aire. No, no, así no es la lógica. Eso es el principio de superposición de potencias, que aplica en CC, CA y en CA con un detalle que tenemos que ver luego. Pero, y por ahí va el razonamiento que ustedes tenían. Asumiendo esta idea, si este elemento que está aquí adentro lo veo como desde el punto de vista de que puede ser una impedancia, porque no, ¿qué es el problema con con esta gráfica? Que si fuera una impedancia, si fuera una resistencia, no es que siempre estaría arriba, encima del eje 0, 0, 0. Como Sí, está debajo, no es una fuente, más bien, porque como entender que siempre está dando energía. ese es el análisis final. Pero yo quiero entender por qué no lo otro. Ya esa es la otra pregunta para cerrar, la que usted ya, digamos, ya usted, Lidia, está explicando y si es como hay que entenderlo. Pero la pregunta está, ¿por qué no, desde el punto de vista de considerarlo como un elemento pasivo? Pasivo es un RLC, una combinación, lo que sea, o sea, una impedancia. ¿Por qué no puede ser, por qué no calza, por qué no hay sentido en algo así? La potencia en los pasivos siempre es positiva, ¿no? No, ya vimos que en los capacitores no. Ah, bueno.
Hay momentos donde la potencia instantánea es negativa. Tiene que ver con que si, digamos, si fuera un desfase, un ángulo de 180 grados, solo tiene parte real porque da -1 y no tiene parte imaginaria. Ajá, ajá, pero saque del brillo eso. ¿Cuál es el problema? De que si fuera, digamos, si hubiera como un capacitor, un inductor que le cambie la fase, am, tendría que haber una parte imaginaria ahí, ¿o no? Más o menos. Voy a escribirles aquí algo. ¿Cuál es la ley de impedancias? La impedancia se define como V entre I. El fasor que a nivel de CA, el fasor de tensión contra el fasor de corriente, y esto va a dar una magnitud y una fase para la impedancia. La fase de la impedancia se define como del cálculo, que esta es esa división, este ángulo entre este. Entonces el ángulo de la impedancia es el ángulo que haya entre las dos ondas. El gráfico que está ahí lo que está diciendo es que z tiene 180 grados. Y por ahí andaba el de ustedes. ¿Qué es el problema con que una impedancia tenga 180 de grados? Creo que era lo contrario a los pasivos. Creo que es entregando potencia y los pasivos creo que no podían tener esa peculiaridad. Es que se me dan los términos entregar y recibir. Entonces, al estar haciendo eso, no puede ser un elemento ya sea resistivo, capacitivo o inductivo. Tienen que ser como si fuera acompañar una fuente que es la única que puede proporcionar eso. Ajá. Sí, sí, más o menos. Pero hay una razón y me interesa mucho que lleguemos a la deducción, porque esas cosas. Si esto es un plano de impedancias, ven que la impedancia es un número complejo al final, y yo digo que aquí veo la parte imaginaria de la impedancia, y aquí yo veo la parte real de la impedancia. Y este Z, este vector que estoy poniendo aquí. Ay, ¿esto qué significa? Que no hay desfase. No, 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 esto es el impedancia, Es todo real. que es una resistencia. Aquí, Que es un inductor. capacitor, exacto, inductor arriba, capacitor abajo. Si tengo algo aquí, Resistencia inductor. que refleja, esta impedancia refleja dos elementos. Tiene una parte resistiva y al mismo tiempo en serie una parte inductiva. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que estamos teniendo ahí. O sea, viéndolo así se estaría reflejando como una resistencia negativa y eso no existe. Exactamente. Exactamente. De hecho, lo que quiero que vean es, desde el punto de vista en la vida real, este semiplano izquierdo es la zona prohibida. Prohibida pero deseada, algunos la llaman así. Porque ¿qué significa que existiera esto? Que exista, vean que la resistencia es un material, es algo que yo voy ahí, no sé, me meto a una mina, me meto al centro de la tierra, volando pico y pala, y me encuentro la pepita, no de oro, pero me encuentro la pepita del material que tiene resistencia negativa. Y usted lo trae, construye, hace un elemento eléctrico y lo pone en un circuito.
¿Qué haría ese material? Si existiera. Le entregaría potencia. Exactamente. Imagínense lo que sería un material que usted saca y pone ahí, y por lo que vimos de energía, de la parte de potencia, haría el efecto eléctrico de una fuente eléctrica. Ahora, la fuente eléctrica no entrega energía así como de la nada, la estamos transformando de capturarla en el ambiente por energía mecánica o algo, y desde ahí estamos tomando energía. Pero esto es como un material así que usted pone, y ese material tiene una potencia de entrega, como si fuese una fuente. Imagínense, eso sería el descubrimiento más grande del mundo. Resolveríamos si lo entiende uno bien, es como resolver el problema energético de por vida, si encontráramos ese material. Por lo que sabemos, no existe. Ese es el punto. Entonces, digamos, esto de acá es la zona prohibida digamos, con respecto a impedancia. Entonces, de hecho, las ondas de corriente y tensión, cuando usted las ve en un circuito, no pueden en un sistema tener un desfase mayor a 90 grados y menor a 90. O sea, que el equivalente no puede ser más de 90 en desfase de adelanto o por este otro lado del retraso. Porque más de eso implicaría que hubiese sido una resistencia negativa. Ahora bien, si ya metemos a las fuentes, ahí sí, que eso es lo que decía Lili, que es como ya a la hora de, digamos, del caso lo podemos interpretar. Podemos ver esta gráfica, entenderla, que como tiene un desfase así como está y es una potencia negativa, la ley de signos de potencias lo que dice es que en los elementos que conocemos, si la potencia es positiva, está consumiendo. Si la potencia es negativa, entregando. Que fue lo mismo que decíamos con el capacitor, ¿verdad? Solo que el capacitor es una parte, que era de hecho el gráfico que está aquí, en el fondo ahí, el que estaba rayado, el que teníamos de primero. Cierto momento como que absorbe, pero la misma energía que absorbe luego la entrega. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entiende el...? Profe, en 90 grados era inductor, ¿verdad? Sí. Si Ok, esto es como decir que tengamos una impedancia, no sé, J2. Y un inductor, si tuviéramos impedancia J2, lo que va a hacer es, aquí, lo que tenemos aquí arriba, lo que vamos a ver adelante es la tensión. 90 grados, que es lo máximo. Podríamos, por ejemplo, si la tensión, si esta corriente, de hecho, veámoslo así, vamos un último jueguillo con MATLAB, ahí. Aquí tenía pi, originalmente teníamos pi medios, pero ¿qué pasa si le digo menos pi tercios? Si uno ve esa gráfica, ¿qué uno ve de ahí? Llamemos, para no perdernos, o sea, para tener la misma idea, la de color, bueno, está bonito. Peguémoslo y analicémoslo para que quede en el material acá. Una página más. Y con esto terminamos potencia instantánea. Vamos a ver, potencia instantánea. Veamos que aquí tenemos esto. Vamos a llamar igual a esta corriente. Igual que hace un rato la roja, la grande de tensión. Llamémosla igual. Digamos que esta es tensión. Entonces, por defecto, la azul, la llamémosla que es una onda de corriente. Por supuesto, la de color negro es la potencia PDT. Y bueno, vean que aquí va el 0. Para ver la referencia, está un poquito para arriba del 0.
Eh, Desfases. ¿Qué estamos viendo ahí? La corriente va un poquito atrás. ¿Cuánto? Vean que no cambiamos la escala de frecuencia. Significa que en esta escala de frecuencia, este cuadrito era 90 grados. Porque en 4 teníamos un periodo, un ciclo. Entonces vean que aquí podríamos marcar, vamos a marcar con otro color. ¿Dónde está el pico de la corriente? Aprox, como por acá. De hecho, aquí va a estar, es exactamente el pitercios, que fue lo que pusimos, y que pitercios es... pitercios es 60 grados. Sí. Porque lo sabemos, pero igual si no, digamos, usted lo que dice es, esta corriente está un poquito retrasada, 60 grados, pero podríamos verlo, está un poco retrasada, no está retrasada a 90 grados, significa que, primero, es un inductor. Esto que tenemos aquí. Porque la tensión va un poco adelantada, pero como no es 90 grados, también tiene un efecto de resistencia. No es un inductor puro. Entonces, si lo viéramos como impedancia, de ahí ya yo puedo decir, ok, visto como una impedancia, esa impedancia tiene que ser algo acá, a 60 grados, por poner así aquí. Y por supuesto que podríamos calcular cuánto es la magnitud de Z. Porque ¿qué necesitaría yo para calcular la magnitud de Z? O sea, vean que ya yo sé el ángulo es 60 grados. Pero si yo quisiera calcular esto, ¿cómo lo calculo? Ustedes, este es el examen y yo les pido, les doy eso y les digo cuál es la magnitud de la impedancia. Podríamos tal vez, bueno, tal vez si nos dieran la magnitud de alguno de los dos componentes, ya sea el inductor, la resistencia, o bien podríamos trabajarlo desde el lado de las corrientes y resistencias, tal vez con eso se podría conseguir un comportamiento y despejar el lado del valor de algún elemento, o en sí pues se podría despejar la impedancia total. Sí, pero digamos, aquí es con la información que tenemos, es solo las ondas, pero es suficiente. Es la magnitud de voltaje entre la magnitud de corriente. Exactamente. En la gráfica, ¿no? Hay varias formas, pero como decía él, sabiendo la resistencia, otras cosas, pero si yo conozco las gráficas, esta información, que sí la tengo, de las gráficas puedo sacar esa magnitud. V y I. De hecho, ¿qué estoy sacando de aquí? Lo estoy sacando de la ley de impedancia. Normal. Pero bien, vean el montón de cosas que se pueden hacer, digamos, de algo así. Y en detalle, digamos, si usted ve esto, vean que la señal tiene más tiempo, por lo menos hay una noción de que tiene más potencia o positiva que negativa. Significa, de alguna forma, o sea, al uno ver eso, usted lo que dice es la resistencia, o sea, hay una resistencia que está consumiendo potencia. Es lo que nos hace falta definir de potencia instantánea, pero, perdón, potencia promedio, pero de momento creo que ya le sacamos todo lo que podíamos a esa parte de potencia instantánea. ¿Ahí tienen preguntas o dudas? Vamos. Sí. Ya realmente, bueno, de mi parte estoy listo ahí con esto. Y vamos a ver potencia promedio. A la definición y realmente
no es tan... Eso. ¿Qué es esto? Ah, ya la encontré, está perdido. Es que llevo una ecuación. Hay una ecuación y no quería perderla, sacarla mal. La potencia promedio, que es ese parámetro que yo les decía, vamos a poner aquí potencia instantánea 3, que es ese parámetro que vamos a calcular, o sea, es una variable que vamos a, un factor que vamos a calcular para poder estimar eso que yo les decía, por ejemplo, de decir que un capacitor pareciera que en promedio su valor es 0, porque lo mismo que tuvo positivo es lo mismo que negativo. O este otro, el último caso, que pareciera que su promedio es mayor que 0. O sea, es algo más grande que 0, 1, 2, no sé. ¿Por qué? Porque me parece que al ver que tengo más tiempos o valores donde la potencia es positiva que lo poquito que es negativa, para definir como ese valor promedio es lo que vamos a definir acá, en la parte de potencia promedio. Entonces, es simple. Potencia promedio es un parámetro, es un valor fijo para una onda en CA. Y se define como la integral, bastante interesante porque es la lógica. Si a mí me preguntaron cómo hago un promedio, pues algo así es lo que estaría pensando. ¿Cómo lo hago? Ok, calculémosle el área que tiene la potencia instantánea en un periodo y promediémosla entre el periodo. Y eso me va a dar el valor de potencia que, digamos, más promedio no tiene sentido, pero el valor promedio que yo observo en los valores instantáneos en un periodo. Entonces, por definición, esa es la potencia instantánea. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro caso, vamos a hacer grande esta página. Recuerdan que la potencia instantánea en CA era dos factores. Esos dos factores eran un medio de Vm y m coseno. O sea, matemáticamente, más un medio Vm. No, era Vm y m coseno de 2 veces omega t más zeta v menos zeta i. Aquí va más. Planteándolo matemáticamente, ahí salen dos términos, o sea, dos integrales diferentes. Entonces, una integral de hecho, bueno, vean que la integral, la variable es t. Bueno, vamos a poner, realmente aquí no tenemos, vamos a hacer los dos pasos. Esa es la primera integral, más la otra integral que va igual acá. Dos integrales. La primera, el factor que está dentro es una constante, no depende del tiempo. Entonces todo eso puede salir fuera de la integral. Entonces afuera de la integral va a quedar Vm y m, un 2t y una integral de 0 a t de t. Ah, me faltó el coseno, eso suave, claro. Y la integral. Pues, ya me emboté, suave. Tengo que destrabarme. Ahí vamos.
Y de este otro lado, bueno, de ahí sale la constante, porque esto sí es una constante dentro de la integral. Pero el coseno que tenemos ahí no. Ahora, aquí hay un detalle en este tipo de integrales que cómo entender. Vean que creo que con la primera gráfica que habíamos visto, una que traía recortada, le podemos sacar la lógica fácil. Esta. Porque realmente lo que estamos es integrando esta onda. Esta es la onda de potencia promedio, digamos, general. Porque de hecho son ecuaciones para cualquier caso, como lo llevamos planteado. Quiero que entendamos que qué significa esta integral, digamos, aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta parte? Vean que ahí lo que tengo es un coseno de 2 omega t, zeta v, zeta i. Zeta v y zeta i solo es un ángulo que mueve desfase. Puede ser que la mueva hacia la derecha o la mueva hacia la izquierda. ¿A quién? A coseno. Pero este término que está dentro de esa integral no tiene un offset, es una onda normal y común y silvestre. Realmente es esta onda que está aquí, pero asumiendo eso sí, a la hora de esa integral, que este es el eje de tiempo, del valor cero. Me explico, para esa integral. Y lo que estoy integrando es de 0 a t. Aquí está t. Entonces estoy integrando un ciclo completo, pero de la tensión y la corriente. De hecho, esa es la definición. Estamos integrando un periodo, pero según los periodos de tensión y corriente de las ondas. Si usted integra esto, ¿qué es lo que va a darle? La integral es esto, es el área bajo la curva. Esto, esto, esto y esto. ¿Cuánto da eso? Entonces, le podemos meter mate, le podemos meter ahí trigonometría, identidades trigonométricas, pero creo que esta forma es muy elegante de entender de que esa integral da cero. Si es de 0 a t, y según quién es coseno de 2 omega t y el resto, da cero. El área equivalente de dos ciclos que hay ahí tiene que ser cero. Significa, y vean que esta otra integral que está aquí da 1. Porque, 1, perdón, no, da t. Porque, bueno, da 1, pero evaluado de 0 a t. Entonces significa que esta integral da 1. Entonces este t se cancela con este t. Y vean que la potencia promedio es exactamente este factor. Ese factor, digamos, de aquí en adelante va a tomar mucha relevancia. Nos salió en la potencia instantánea de hace ratillo, pero aquí ya le estamos poniendo un nombre muy particular, potencia promedio. Y lo estamos calculando, digamos, matemáticamente por definición de qué debería ser potencia promedio. Primero, la potencia promedio no cambia en el tiempo, que esa era la idea. Yo lo que quería era un factor que me dijera el promedio de, digamos, de lo que yo observo en la potencia instantánea. Y lo cosillas interesantes es, por ejemplo, zeta v, si estas dos fases son iguales, significa que tengo una resistencia, ¿verdad? Y la resistencia, si estas dos cosas son iguales, tengo un coseno de 0, que el coseno de 0 es 1. Entonces en la resistencia la potencia promedio es igual al Vm y m medios, porque el coseno da un número de 1. De hecho, esto le vamos a llamar el factor de potencia luego, pero no lo vamos a definir aquí, vamos a ponerlo en su momento. Si, por ejemplo, zeta v es igual a 90 grados más zeta i, esto es vamos a ver si ya se los aprendieron. Un inductor. Exactamente.
Y estos dos, cualquiera de los dos casos, zeta v menos zeta i va a ser 90 grados. Y estos dos casos, por definición, van a tener potencia promedio cero, por la fórmula a la que estamos llegando. Porque coseno de 90 es 0 grados. Coseno de 90 grados es 0. Bueno, es que de hecho en estos dos es más menos 90. Es que uno es positivo y otro negativo. Cierto. No es 90 los dos. Pero como el coseno es par, no importa si es más 90 o menos 90, potencia cero. Esos son los extremos. Potencia cero, si es puro capacitor o si es puro inductor. El más alto, que es coseno, el coseno como función, su valor más alto es 1. Entonces, que es el caso resistivo, que entonces es Vm y m medios. Y si estoy entre 90 grados y 0, o menos 90 y 0, que eso era lo que les decía con lo que es la impedancia. Aquí tengo un grafiquillo y pongo y analizo la idea de una impedancia. Aquí voy a tener, vamos a ver, esto sería una resistencia que tendría entonces una potencia promedio Vm y m medios. Esto sería un inductor, potencia cero, capacitor, potencia cero. Aquí no existen elementos, solo podríamos analizar el concepto de resistencias, pero no de fuentes, pero no con una fuente no se le dice que tiene impedancia. Sería erróneo llamar algo así. O sea, para lo que es impedancia solo tenemos dos cuadrantes. Y si tenemos aquí, significa que tengo un efecto, o sea, hay una capacitancia y una resistencia. Entonces, sin embargo, el ángulo de desfase va a producir, de hecho, que digamos, este ángulo de aquí, voy a poner este caso. Si esto fuera un z, si aquí esto es un número complejo que representa z, esto tiene aquí un ángulo. Este ángulo, ya lo vimos hace un ratito, el ángulo de una impedancia siempre es igual al zeta v menos zeta i. Este ángulo va a definirme, por ejemplo, así como está, es un ángulo que está entre menos 90 grados y 0 grados. Entre eso, para la función coseno, bueno, vamos a ver si lo pongo. Sí, aquí queda espacio. Un poquito, aunque sea pequeño, no tan grande. La función coseno, si la trato de poner aquí, un coseno es más o menos así. Aquí tiene medio ciclo, esto es 180. Esto es 90. Entre 0 y 90, él tiene un valor entre 1 y 0. Y lo mismo, de hecho, entre 0 y menos 90. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es, vean que entre más cerca de 90 esté, la potencia promedio va a ser menor. Eso es como decir, entre más aquí esté, la potencia promedio es menor. Y entre más cerca de 0 grados, la potencia promedio va a ser mayor, porque hay más resistencia en esa impedancia. ¿Estamos? ¿Se ve la idea? ¿Dudas? Hagamos un par de ejercicios para terminar la clase y para cerrar bonito, como de números. Por aquí tengo varios, creo que puede ser este. Pero, para hacerlo con calma.
No veo la ganancia hacerlo las dos ejercicios porque, vamos a ver, para ver, si son iguales. Es que igual dice, dame un toque para cortar esto. No sé ni por qué viene así. New. A ver. Ok, calculemos, lo que vamos a hacer es un análisis de la potencia promedio de todos los elementos de ese circuito. Tiene todos, los que 5. Ok. Ahora bien, ya dijimos que en general la fórmula de potencia promedio es esta. Usted se va al formulario y ahora sí lo que se encuentra es esto. Hay que calcular, digamos, llamémosle esta P sub 1, a este P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5. 5 elementos. ¿Qué? Vamos a ver. Si yo les digo, tienen el circuito, ya yo les digo que es la potencia promedio y yo les digo, ok, viene el examen, calculen eso. ¿Cómo piensan que se hace? Recuerden que este silencio es como para que piensen. Yo no estoy tan esperando como que mi intención no es que me contesten bien y que si no me contestan no, sino yo este lapso de silencio es para que lo piensen. A veces de esos intentos de esfuerzo nacen, digamos, intenciones interesantes, luces. Ese es el propósito a veces, de esos silencios míos, digamos. Entonces, si yo quiero calcular la potencia promedio de esos 5 elementos y ya yo sé que es la potencia promedio, ¿qué hago? Sacar el voltaje y la corriente de cada elemento. Exactamente, porque VM y M y esos ángulos que son, vienen de los fasores de ellos, de cada elemento, porque esta es la fórmula para cada elemento. De hecho, la habíamos representado así. Que de hecho yo lo pongo casi siempre el signo de pregunta para que quede lo más explícito posible, perdón, de que aplica para cualquiera. Si usted tiene claro eso y la fórmula, haga el análisis para todos, tal y cual aprendimos de, o sea, vean que al final esto es resolver por fasores, que es todo lo que hicimos en la primera unidad, y después con los datos de fasores, corrientes, tensiones y demás, calcular ese factor, digamos, de potencia promedio. Entonces, ese es el camino. Aquí, pues, vamos a ver. Esto está sencillo, porque aquí hay digamos, si lo vemos desde el punto de vista como de mallas, esta malla 1 ya está, porque es la fuente define eso, y aquí esta es la que habría que calcular. Entonces hay que hacer, digamos, esta malla de acá. Voy a hacer polaridades, como siempre, voy a poner polaridades así. Y voy a respetar la de las fuentes. Voy a poner es que esta fuente tiene positivo allá, y esta acá. Primero hay que resolver, pues que aquí no se ve, quedó pequeñillo este circuitillo, un poquillo.
Este es I sub 2, es para que se viera bien el 2. Ahora, la segunda malla sería, voy a empezar en el inductor, menos la impedancia por la corriente de la fuente, que es 4, menos I2. Vamos para arriba, más la impedancia del capacitor por I2 más 60 ángulo de 30. Esa es la malla. No vale la pena hacer nada de matrices. Esto lo calculamos en un solo paso, 2, 3 pasos aquí con la calculadora. Entonces aquí tenemos menos J40 más J10 y 2 menos J5 y 2 esto sería igual a J5 positivo y 2 y esto ya se cancela. Y pasemos al otro lado, sería J40 menos 60 ángulo de 30. Esto y esto. Y aquí de una vez calculamos I2. Entonces I2 es J40 menos 60 ángulo de 30. Dividido entre 5J, sí, cierto. Bien, entonces esto me da 4 raíz de 7 ángulo de 79,11. Eso ya tendríamos las dos corrientes. I1 ya es la corriente de la fuente, I2. Y pues habríamos que calcular varias tensiones. Las ocupamos para poder, digamos... Pero vamos en orden para que entendamos la lógica. Ahora vamos a calcular entonces, con esto ya podemos empezar para calcular P1, por ejemplo. Para calcular P1, que es la fuente de corriente, recuerden que el modelo es la corriente que entra con la tensión por el lado positivo. Entonces, ¿cuál es la corriente que tenemos que usar para esta fuente según la polaridad que yo usé? Es esta. ¿Ok? ¿Aló? ¿Sí? Entonces, para P1 voy a llamar I1. Es que, vamos a ver, la corriente que ocupo, vamos a hacerlo como I nada más. Para P1 la corriente que ocupo es menos I1. Y el V es, a ese V hay que calcularlo por mallas. Mejor hagamos esa malla antes de, no, bueno, es V. Y este V, bueno, es que de alguna forma tampoco es difícil. La tensión de esta fuente va a ser igual a la tensión de la resistencia de arriba más la tensión del inductor, porque ahí lo que se conforma en esa malla. Entonces, esa tensión va a ser 20 veces I1, la tensión de la resistencia de arriba, más J10 por la corriente equivalente del inductor, que sería I1 menos I2. Bien, sí. Entonces, voy a, de aquí de hecho, estos dos son valores, entonces podemos evaluar esto. Eso me da 20 por 4. J10, ahora aquí es 4 menos. Esto me da 185
con un ángulo de 6,21. Ujú. Entonces, ya aquí, y este de acá, vamos a ver, menos I1 sería 4 ángulo de ¿qué? 180, ¿no? Porque es 4 ángulo de 0, pero al menos, que es lo que ocupo, ya tengo el 180. Entonces, ¿cómo es P1? P1 va a ser VM es 185 y M es 4. Dividido entre 2 por el coseno, donde zeta V es 6,21 menos 180, que es el ángulo de la corriente. Por que lo lógico es que tiene que dar negativo, porque es una fuente. Bueno, no es lógico, aquí tenemos dos fuentes, aquí podría ser que alguna fuente esté más bien absorbiendo, pero esta fuente podríamos decir que es posible que me dé una potencia negativa, que significa que está entregando potencia en promedio al circuito. Eso es lo que significa eso. Lo que sí deberíamos preocuparnos es que una resistencia nos dé negativo. Ese es el punto. Hasta ahí todo bien. Profe, ¿por qué fue que a la corriente le puso menos I1? O sea, al Porque, menos. sí, porque I1 es, vean que como I1 yo la puse aquí en el circuito, que es la corriente de malla. Básicamente I1 es la fuente, es la magnitud que está descrita aquí. Pero el modelo, vean que el modelo es este. Con esto hay que calcular potencia instantánea, potencia promedio. Y este ángulo que está aquí y esta magnitud es de la corriente que entra por el positivo de tensión. No importa quién, este signo de pregunta es para el elemento que sea. Ah, ok, entonces no se toma como el sentido de la corriente que habíamos decidido desde un inicio. Sería siempre entrando por el positivo y a partir de ahí sacamos todo. Sí, pero igual vean que yo definí tensiones, porque por ejemplo, vean que para P2 yo ya puse que el positivo era del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es la corriente que tengo que usar? La que va por ahí. Yo sí escojo uno, ya, pero no los dos, porque si ya usted escoge cuál es el positivo de tensión, ya la corriente tiene que ser esa, la que entra por ahí. Esa es la regla. Entonces, por ejemplo, para P2, ¿quién es I? ¿Quién es la corriente que ocupo usar para la potencia? I1. Y el V es la tensión que yo marqué con esas terminales. Entonces, vea, como está el 20 y 1. 20 veces la corriente que pasa por él. Este era 4 ángulo de 0. Y este va a ser 4 por 2, 8. Va a ser 80 ángulo de 0. Tiene sentido, tienen que estar en fase, es una resistencia. Entonces, P2 va a ser, vamos en el orden, 80. Esta amplitud, voy a ver aquí. Es el VM. 4 es la corriente entre 2 y esto es coseno de 0 grados menos 0 grados, que esto es 1, que es lo que sabemos según la resistencia. Entonces 80 por 4 dividido entre 2. 160 watts. Y positivos. Deberíamos, si fuese si nos hubiera dado negativos, ahí algún signo hicimos totalmente mal. Vamos bien. Esta es la regla y uno esto ya lo aplica para lo que el circuito que quiera. Y así es. Ahora, P3, por ejemplo, es el inductor. ¿Cuál es la corriente del inductor que tenemos que usar para la potencia?
a como definimos la tensión en el inductor, es positivo arriba. Entonces esa corriente tiene que ser I1, que es la que entra por el positivo, menos I2, que es la que es, porque está en sentido contrario, girando en la malla al contrario. Que eso, digamos, esos dos valores, si lo calculamos, es 4 raíz de 7 menos 79,11 grados. Sí. Y la tensión va a ser J 10 veces I. Entonces esto va a ser este mismo valor que tengo en I por J10. Sí. ¿Hola? La corriente 1 era 4. Creo Ajá. que nos restó el 4 menos 4 raíz de 7. Vamos a ver. Pero, bueno, esto lo tengo aquí. Vamos a ver. I2 era... Vean que I2 es 4 raíz de 7, pero con 79,11 positivos. Entonces, este es 4, I2. Y lo que tenemos que hacer es 4 menos I2. Si me da eso a mí, otra vez. Vean que no es lo mismo porque aquí hay un menos. O sea, el signo de este es positivo y este es negativo, pero sí me da eso. Profe, para confirmar, es 4 ángulo de 0 menos 4 raíz de 7 ángulo de 79,11, ¿verdad? ¿Sí? Y no. Y la magnitud me da 10,58. Ya voy a ver, que es raro. Vamos a ver. Yo lo tengo en la... Está claro, me está mintiendo, pero vamos a ver. Voy para copiar este número que lo tengo aquí. Voy de nuevo, estoy en grados. Es 4 menos 4 raíz de 7. ¿Qué es esto? Pero es, bueno, pero es que 10,58 yo creo que es 4 raíz de 7. ¿Sí? Es lo mismo. Ah, ya, es que no me salía 4 raíz de 7. Gracias, profe. Sí, es que no sé, la calculadora cuando uno lo hace, dependiendo cómo lo haga, a mí me tiró 4 raíz de 7, pero a usted le tiró esto en decimales, 10,58, 3 y 3. Ya. Vamos a ver, entonces el último sí está bien, que es V. Si no me equivoco, para revisar que estemos bien, era 79. Bueno, es que redondeado Una pregunta para esos casos, entonces, si a raíz, porque vamos, por ejemplo, usted le dio 105.83, a mí me dio 40 raíz de 7. Para efectos, no sé, de examen o práctico, algo así, ¿utilizamos el valor con todo y la raíz o sacamos como el aproximado?
por ejemplo, en el caso primero a mí también me está dando 10.58, entonces y yo no sé que era 4 raíz de 7. Ajá. Mira, eso no hay tanto dilema, o sea, si en lo que estamos aprendiendo, que 4 raíz de 7 es como 58, eso está bien, me explico. Pero si lo analizamos en estos tipos de exámenes que van a hacer con selección, ustedes van a tener la respuesta. Tienen que escoger, o sea, ustedes calculan y tienen que escoger de las opciones la correcta. Entonces pueden venir ambas. O sea, podría ser que en un ejercicio, digámoslo así, como venga 4 raíz de 7, o por qué no viene nada más 10,58 o algo así. Entonces usted, ya una vez que resuelve, trata de identificar cuál es la respuesta, que es lo mismo. O casi, o sea, la diferencia es nada, que fue obviamente a veces aquí en Fasores hay toquecitos que cambian los numerillos en los decimales. Pero no, esa es la idea, diría yo. Sí, ahora, veamos ahora, ¿cuál? P3. Sí, bueno, ya revisé y sí me cierro así. P3. Entonces, esto sería 105,83. La corriente sería 4 raíz de 7 o lo mismo, o sea, lo que les decía. Va a dar casi que nada problema si ponen 10,5. Entre 2. Y aquí, ¿cómo era? El coseno. No es así, eso es. 10,9 menos 79,11. Aquí es donde viene, digamos, lo hice porque quería que vieran, digamos, lo que está sucediendo aquí. Para que me entiendan el después, cómo funciona esto. Aquí me está dando prácticamente, lo voy a redondear así, 600 coseno de 10,9, digámoslo así, de 79,11. Esto es 90,01. Primero, es un inductor, ¿verdad? No sé, es más, alguien pudo haber dicho qué está haciendo el profe. Lo que estoy haciendo es para que vean el hecho de que así dan los datos. O sea, 0,1 es de los redondeos, que no estamos tomando ángulos exactos. Si hubiéramos tomado ángulos exactos, es un inductor, tiene que ser 90 grados. Y de fijo, por teoría, un inductor, su potencia promedio es 0. Entonces no hubiese sido necesario calcularlo, porque es un inductor, al igual que P4. Entonces aquí uno lo que dice es, P4 es un capacitor puro, 0 watts, y dele viaje. ¿Me entienden? Con los inductores y los capacitores, en eso uno ni siquiera se va a gastar el tiempo calculando la potencia promedio del mismo. Porque entendimos en lo que movimos hoy y todo, por qué, digamos, que su potencia promedio es 0. Y P5, si hay que calcularlo, es una fuente. Hay dos formas. La forma clásica es esta, usar lo que hemos venido haciendo aquí, que es, digamos, para ¿cuál es la corriente que ocupo? Es la que entra por el positivo, o sea, es I2, que era 4 raíz de 7 y la tensión es la que la fuente tiene, que es 60 ángulo de 30. Entonces esto me define que
P5 es 4 raíz de 7 por 60 entre 2. Y aquí sí tendríamos que es 30, que es la tensión, menos 79,11, que es la corriente. Y me da 207,83. 83 watts. Y aquí viene un análisis para cierre. Hasta ahí los números vamos bien, creo. Entonces yo lo que quería decirles es, yo les mencioné hace un rato que en circuitos la potencia que entregan, los que entreguen, tiene que ser consumida por los que consumen. Tiene que cerrar las cuentas. Es imposible de que usted gaste más o le sobre potencia. Entonces, de los cálculos que hicimos, si los hicimos de forma correcta y usted suma todas las potencias del sistema, la potencia tiene que cerrar en 0. Perdonando aquí los errores de aproximación o el hecho de que estamos truncando. Entonces podrían no cerrar exacto del 0, pero tiene que, si no cerrara, da un número muy lejos del 0, si lo hubiéramos hecho mal. Entonces en esto, el principio lo que dice es que la sumatoria de potencias promedio en un circuito tiene que ser 0. Entonces en nuestro caso, ¿cuáles son las potencias que obtuvimos? Era, la primera fuente entregaba 367,83 watts. La resistencia de acá consume 160. Los otros dos, el capacitor y el inductor, 0. Y esta fuente, vean que este valor, ¿qué significa? Que esta fuente lo que está más bien es absorbiendo energía. Ella no está siendo, digamos, no está contribuyendo al consumo promedio de energía del circuito. La energía básicamente la está entregando la fuente del otro lado. Y de hecho en este caso como que los redondeos no siempre es así tan genial como aquí, pero en este caso sí cerró el 0 perfecto, pero no siempre. Entonces yo lo que les decía es, si sabemos que tiene que cerrar, nosotros hubiéramos podido calcular desde antes sin hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque tenía que ser, si usted, de aquí podíamos despejarlo. Porque digamos, los primeros tres, o sea, si hubiéramos dicho que era menos 367,83, más 160, más 0, más 0, más P5 tiene que ser igual a 0. De ahí lo hubiéramos podido calcular y es válido hacerlo así. Obviamente, si todos los otros valores están bien. Pero, digamos, ahora sí, para cerrar, ¿dudas? Cualquier duda en general de lo que vimos hoy, lo que aprendimos de esta parte, potencia. Esta es la introducción de potencia al área de CA. Y no, profe, nada más sería como tener cuidado así como con los signos y todo, ¿verdad? Como en todo, porque en CA eso es parte del dilema. Desde Fasores es igual, y aquí también. Hay que entender muy bien la teoría, o sea, o cómo es que está propuesto el cálculo y hacerlo con cuidado. Pero sí, o sea, y eso cierra en adelante. Ahora, la próxima clase, el viernes, hay que ver el teorema de máxima transferencia de potencia en circuitos en CA, el equivalente a lo que ustedes vieron, y valor eficaz, que ahora sí vamos a ver lo que habíamos visto, el RMS o el RMS, que es el valor eficaz de una onda. Eso vamos a ver el miércoles, y el viernes vamos a ver
factor de potencia y ya potencia compleja. Entonces, de hecho, es muy probable que la otra semana avancemos muchísimo en esos temas, ya pensando en ir terminando. O sea, no terminando, pero ya avanzando mucho. Bueno, que la pasen bien el fin de semana. Estudien lo que puedan. Audio Jungle. Profe.